La próxima ponencia es una colaboración de Costanza Beltrami, profesora de Historia de Arte en la Universidad de Estocolmo y también con estudios en la Universidad de Oxford y en el Courtauld Institute of Art de Londres, y Carlos Plaza, que es profesor titular del Departamento de Historia, Teoría y Composición Arquitectónica en la Universidad de Sevilla. El título, La arquitectura española en el South Kensington Museum. Gracias Francesca, gracias, no repito agradecimientos y empiezo inmediatamente. A finales de los años 60, John Charles Robinson dimitió como Art Referee de Arte y Arquitectura Españolas en el South Kensington Museum, de lo cual nos ha ilustrado de modo extraordinario Montserrat La Asunción. Eso produjo un giro por completo de la política, bajo nuestro punto de vista, la política cultural y la lectura que de España hacía el South Kensington Museum, pasando del modo de interpretar España de Robinson al modo de interpretarla y de querer presentarla por parte de Juan Facundo Riaño, un personaje que ya ayer ha salido a colación en modo muy profundo por parte de Salvador Guerrero, de las réplicas del Pórtico de la Gloria a las toledanas de San Juan de los Reyes, concretamente de San Juan de los Reyes y de Santa María la Blanca. Lejos de ser solamente réplicas, fragmentos arquitectónicos, objetos de la cultura material, las réplicas de Toledo, bajo nuestro punto de vista, son testimonios de excepción por varios temas que nos han interesado mucho investigar en el seno de esta investigación colaborativa con Costanza Beltrami, a la cual pues, ha sido un placer desarrollarla en conjunto y le estoy muy agradecido. Preguntas que nos han suscitado mucho interés y que las réplicas son un testimonio muy elocuente. ¿Cómo observa la cultura inglesa alrededor del South Kensington Museum a la cultura española? ¿Cómo se incardina esa visión de España dentro de la visión del mundo que se propone desde el South Kensington Museum, fundamentalmente después de la Great Exhibition de 1851? ¿Qué papel, qué espera encontrar de utilidad para la arquitectura y las artes aplicadas contemporáneas, que era uno de los temas también muy importantes de investigación y de búsqueda dentro de ese contexto cultural e industrial que se propone entre el South Kensington y sus escuelas asociadas? Por lo tanto, ¿qué papel dentro de las redes internacionales, ¿no? Y recíprocamente también desde España. ¿Cómo quiere presentarse España en un escenario tan visible y culto? ¿Qué historia quiere presentar ante el gran público? ¿Cuál es el papel de la arquitectura y de sus monumentos en esa historia de España? ¿Cuál es el papel en ese proyecto de renovación cultural en torno al South Kensington Museum por parte de Juan Facundo Riaño? Y por último, ¿qué relación existe entre réplicas, modelos, historiografía y restauraciones desde Toledo? Son naturalmente muchas preguntas para 20 minutos y se quedarán muchas cosas que hemos investigado en el tintero, como aspectos de la lectura desde Inglaterra o consideraciones sobre la documentación que hemos analizado en los archivos del South Kensington Museum, sobre el proceso de replicado, o también la relación entre lo que acaba de comentar Montserrat La Asunción, la relación entre la réplica y el modelo construido, que no coincide, sino que parece ser un remontaje pedagógico en base a elementos que sí están presentes en las réplicas, pero no es una fidelidad absoluta, sino un proyecto pedagógico en sí mismo. Juan Facundo Riaño es una figura clave para la renovación de la cultura histórica y artística en España, destacando su papel como director general de instrucción pública, a la vez que interlocutor del South Kensington Museum para la política artística en relación con España a partir de finales de los años 60. ¿no? Para una breve semblanza de Juan Facundo Riaño, hay que destacar que inicia su carrera como catedrático de árabe en la Universidad de Granada, y entre sus múltiples honores, pues destacaríamos en relación a las cuestiones que nos interesarán durante nuestra presentación, pues que es miembro activo en las Reales Academias de la Historia y de San Fernando, que tenían mucha vinculación con
con la Comisión Central de Monumentos y sus derivaciones en las comisiones provinciales de monumentos, hasta su papel de director, de impulsor del Museo Pedagógico Nacional y también del Museo Nacional de Reproducciones Artísticas. Una implicación muy intensa en historia, en arte, en arquitectura y en patrimonio a través de políticas decididas sobre múltiples frentes para el estudio científico, la salvaguardia y la divulgación pedagógica de las cuestiones culturales y patrimoniales, operativas a una idea del progreso de la nación que está siempre muy presente en el pensamiento de Riaño. Precisamente por eso, entre los años 50 y 80 del 19, se crearon en España numerosas instituciones que eran operativas a estos objetivos y en ellas aparece siempre Riaño vinculado a ellas. Por ejemplo, la Escuela Superior de Diplomática, el Cuerpo Facultativo de Archiveros, Arqueólogos y bibliotecarios, o las comisiones de monumentos, o en los museos que ya hemos mencionado y que ayer Salvador Guerrero ilustró en modo muy profundo. Ese museo, que se fundó 4 años después del Architectural Course del South Kensington Museum y que fue dirigido por Riaño desde el 77, su fundación, hasta su muerte, y que posteriormente, menos un breve lapso con otro director, fue dirigido por su discípulo José Ramón Mélida y Alinari. En el 72, después de 2 años de trabajo, Riaño publicó el catálogo de las piezas españolas del South Kensington Museum. Uno de sus pocos escritos fue precisamente la introducción del arte y la arquitectura española, una sintética historia de la cultura en España desde época tardo-antigua, en la cual Riaño reivindica siempre la peculiaridad, el carácter diverso que tiene España a partir de su multiculturalidad medieval, ¿no? Y que se ejemplifica a través de piezas en el catálogo, un carácter peculiar, especial, diferente. Riaño reconoce 2 estilos árabes, uno en primer lugar orientalizante, que ejemplifica en la mezquita de Córdoba, otro vinculado a los nazarí en la Alhambra, y un tercer estilo, el murish, el mudéjar, que él reconoce como una mezcla entre lo cristiano y lo moro, pero que también utilizan los judíos cuando tienen que construir sus sinagogas, y precisamente ahí Riaño lo ejemplifica, pues indicando que en el South Kensington Museum existe una réplica de la sinagoga de Santa María la Blanca. También existe otra, también ejemplificando ese estilo mudéjar, también menciona la sinagoga del Tránsito en Toledo. Las réplicas arquitectónicas no tenían una entrada específica en el catálogo, sino que él lo introduce específicamente en la introducción. Sí aparece catalogado en el catálogo del 72 este arco con yesería procedente de la Casa del Temple o de la Parra en Toledo, una pieza que Riaño compra y menciona expresamente su peculiaridad, su valor excepcional incluso en la propia España. No obstante, España estaba plagada de arquitectura mudéjar en el resto de España, en Sevilla, en Córdoba, en Valencia, en Zaragoza, ¿no? Entonces, de nuevo Toledo, ¿no? Y cabe preguntarse por qué Toledo, en vez de otras regiones, otras culturas también arquitectónicas, ¿no? En esta lectura de Riaño, Toledo aparece con mucho énfasis como el escenario de la multiculturalidad, sobre todo de la hibridación entre lo judío, lo árabe y lo cristiano. Como parte de ese momento cultural, y esto nos lo recordó el año pasado en el encuentro preparatorio Carlos Ambricio, con su contribución sobre Riaño en su momento cultural, que ve en Toledo un escenario muy importante. También tendrá importancia en todo el pensamiento liberal posterior la figura de Toledo, un pensamiento liberal influenciado por Riaño, como nos ilustró ayer Salvador Guerrero, que ve en Toledo una capital identitaria y cultural de España, a la vez que importante reino visigodo, hispano-romano, multicultural, sede de las 3 culturas medievales españolas, escenario de la España unificada de los reyes católicos y de la imperial de Carlos V. Sobre Riaño y Toledo conocemos su papel fundamental en 2 empresas importantes, como fueron la renovación de la Escuela de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos, que localizó en el segundo claustro de San Juan de los Reyes, y la Escuela Normal de Maestras, es decir, no solamente un interés por la historia cultural de Toledo, sino un interés operativo e implicación en su renovación
contemporánea. También conocemos a partir de su interés por la ciudad, a partir de sus discípulos vinculados a la ILE, y aquí pues, es obligatorio mencionar a Manuel Cosío, que ayer Salvador Guerrero proyectó otro pasaje de la introducción de su monografía de Toledo, pero que menciona expresamente cómo fue Riaño quien le enseñó a ver Toledo. En definitiva, Riaño, natural de Granada, catedrático de árabe, le permitió construir una lectura más articulada de la historia de España. Riaño construía en esos momentos un proyecto de futuro para la España de la época, basado en la educación y el papel del patrimonio, en una idea más articulada de modernidad y de progreso que conciliaba con el pasado de las ciudades y con los paisajes. En su visión del patrimonio español primaba la hibridación, la fusión y la estratificación cultural como carácter peculiar y especial de la historia de España. El paso de Robinson a Riaño en el South Kensington Museum, por lo tanto, permitió mostrar en Londres una España más compleja, en pleno proceso de búsqueda intelectual de sus bases históricas y culturales, y donde los monumentos tenían para una importancia capital. Y sobre todo eso se nota en la obra de Riaño. Y eso se refleja en los monumentos escogidos por él en el South Kensington Museum. Del románico escultórico puramente cristiano de Santiago de Compostela, una obra internacionalmente reconocida ya como cárdine de la lectura española, a la Toledo de las tres culturas por antonomasia. Y aquí es muy elocuente Santa María la Blanca, pero no es menos importante ni ajeno a este debate San Juan de los Reyes, que por su antagonismo estilístico, cultural con Santa María la Blanca, ejemplifica también la variedad y los debates historiográficos, sobre todo del momento, en torno a la presencia de lo árabe como peculiaridad española, la relación con la Europa del Norte y la convivencia de culturas y de estilos en la España medieval. Yo voy a empezar hablando un poco más sobre Henry Cole y la perspectiva inglesa o británica sobre los vaciados. Entre Toledo y Londres, las réplicas toledanas del South Kensington Museum surgieron no solo de los intereses de Riaño, sino también de las actitudes victorianas hacia la educación artística. Y una figura esencial en los encargos fue el conocido funcionario Henry Cole. Él fue uno de los impulsores de la exposición internacional y de la creación del South Kensington Museum. Y como primer director del museo, Cole definió su misión y sus colecciones. Careció de formación artística o universitaria, aunque efectivamente dedicó su vida a la reforma de las artes británicas. Creía que era necesario un sistema riguroso de educación en arte ornamental para mejorar el gusto y la producción industrial. Esto debería lograrse no solo a través de escuelas para artesanos, sino especialmente a través de un museo que podía ofrecer una amplia educación pública en buen gusto. Otra misión del museo era, en palabras de Cole, completar la serie histórica y geográfica de todas las artes decorativas e ilustrar plenamente el gusto y el ingenio humanos. Este fin se alcanzaría tanto a través de reproducciones como de originales. Las exposiciones permanentes de vaciados monumentales que se inauguraron en 1873, conocidas como las Architectural Courts, surgen de estas ideas. Los documentos internos del museo hacen hincapié en la necesidad de reproducir únicamente los monumentos más significativos y modélicos. Esto es importante, dado que, como veremos, las valoraciones británicas sobre la arquitectura española eran generalmente negativas. De hecho, podemos reconstruir las razones y el proceso que guiaron las reproducciones de Santa María la Blanca y San Juan de los Reyes. Todo empezó en el viaje de Cole a España en abril de 1870. Cole no fue el primer empleado de South Kensington que viajó por España. Robinson ya había visitado 3 veces en la década de 1860. En efecto, el arte español seguía siendo poco conocido, pero viajar al país era cada vez más fácil. A muchos británicos, el país parecía una oportunidad para el descubrimiento
y, gracias a su inestabilidad política, para el coleccionismo. En los archivos del V&A se conservan unas notas ilustradas del viaje de Cole. Las notas contienen descripciones de obras notables y oportunidades de compra y reproducción. De hecho, Cole y Riaño se conocieron durante este viaje, en que se acordó que Riaño proporcionaría ayuda al museo en estos trámites. La reproducción siempre estuvo en el punto de mira de Cole. Viajaba acompañado de un fotógrafo de la compañía Loran y pensaba en la copia en términos muy prácticos y curatoriales. Por ejemplo, observó que el objeto más reproducible de la Catedral de Toledo eran las puertas de bronce de los leones, puesto que la decoración en bajo relieve se podía reproducir con un apretón de gutapercha y solo las aldabas requerirían moldeado. Cole fue a Toledo el 20 de abril y pidió a Riaño que obtuviera presupuestos para vaciar el rincón del claustro de San Juan de los Reyes. Todavía el vaciado no llegó al museo hasta el final de septiembre de 1872. La correspondencia entre Riaño y el museo nos permite seguir el complejo encargo paso a paso. José Trilles se encargó del proyecto, preparando andamios y moldes de gelatina. Dado que algunos detalles de Santa María la Blanca habían llegado rotos a Londres, las nuevas piezas se hicieron más gruesas y resistentes. Fueron enviadas en cajas hechas a medida, cuya construcción fue inesperadamente compleja, ya que ningún carpintero de Toledo disponía de madera suficiente. Las cajas llegaron a Londres acompañadas de este dibujo, que muestra cómo debían ensamblarse las distintas secciones del vaciado. Los documentos nos permiten comprender por qué se encargaron los dos vaciados e incluso comparar la apreciación que Cole tenía de estas obras con la culta mirada de Riaño. Dado que esta sesión del simposio es dedicada a redes internacionales, es interesante fijarse en las desconexiones internacionales también y en el diferente sentido de los monumentos en España y en Gran Bretaña. Cole describe Santa María la Blanca como una mezquita y como puramente morisca. A pesar del error, esto recuerda a las palabras de Riaño en la introducción de su catálogo sobre el arte español a South Kensington. Como ya ha mencionado Carlos, Riaño reconoció al mudéjar como un estilo separado, señalando el impacto de las decoraciones islámicas en la arquitectura cristiana y judía. Cole interpretó a San Juan de los Reyes como otro ejemplo de hibridez artística. Consideró que la obra era muy interesante por mostrar la influencia del arte morisco en el arte gótico. Sorprendentemente, aquí Cole y Riaño están en desacuerdo. Riaño no menciona San Juan de los Reyes en su catálogo publicado, pero sí en un borrador inédito. Riaño describe el convento como de estilo gótico flamígero. A diferencia de Cole, no identifica ningún elemento islámico en la decoración. Además, en la introducción del catálogo, Riaño subraya que el arte cristiano medieval español tenía la misma pureza que el nórdico, con numerosos monumentos sin influencias árabes. La descripción de Riaño está en consonancia con la historiografía española de la época y podría ser una estrategia para legitimar este patrimonio en el escenario internacional. Hoy San Juan de los Reyes es considerado un monumento hispano-flamenco, pero no fue hasta principios del siglo XX cuando estudiosos como Vicente Lampérez empezaron a identificar elementos islámicos en su arquitectura, que antes se consideraba puramente gótica. En contra, las ideas de Cole no resultan de un estudio exhaustivo, sino de libros e intereses victorianos. El principal historiador de la arquitectura de la época fue James Ferguson, que en estos años asesoraba a South Kensington en sus réplicas de arte india. Ferguson publicó un influente estudio sobre la arquitectura mundial, donde el arte es interpretado desde una perspectiva racial. Como ha analizado Matilde Mateo, el historiador se muestra en general extremadamente ofensivo con respecto a la arquitectura española.
Pero a pesar de esta visión, Ferguson hace comentarios positivos sobre Santa María la Blanca y San Juan de los Reyes. Y al menos en la primera edición de su handbook, Ferguson subraya el potencial del mudéjar como una original mezcla arquitectónica. El estilo incluso aparece en el frontispicio del libro, a la izquierda, que representa la desaparecida ermita de Humanejos. En términos más generales, los edificios de la década de 1870 empleaban una variedad de formas de diferentes países y periodos. A los críticos victorianos les preocupaba que de este copismo no pudiera nacer ningún estilo original y moderno. Y es especialmente reveladora una reseña anónima en la Pall Mall Gazette. El autor critica George Edmund Street, author of Some Account of Gothic Architecture in Spain, por descuidar las variantes mixtas e impuras del gótico y renacimiento. Y en este largo y complicado párrafo sugiere que, mientras los revivals británicos habían creado fragmentación y desacuerdos, en la España medieval se había producido una fusión feliz de formas artísticas cristianas y orientales, que podía funcionar como un modelo para el presente. Tal vez el interés por los calcos españoles en el Museo de South Kensington estuviera motivado por el deseo de encontrar una solución al copismo, mediante nuevas mezclas de estilos cristianos y orientales, históricos y modernos. Así pues, los vaciados podrían haber servido de inspiración para la arquitectura contemporánea, y sin duda fueron importantes en los debates en torno a la restauración. Un debate en torno a la restauración que adquiere particular importancia en el caso del replicado. Y que nos permitirá enfocar un tema que ha surgido, que es la gran importancia de Cole, la relación con Riaño y el cierto desacuerdo interpretativo sobre San Juan de los Reyes. Por una parte, la interpretación de Cole y por otra parte, el silencio de Riaño. El replicado de Santa María la Blanca y de San Juan de los Reyes para South Kensington Museum es paralelo a sus restauraciones. Por lo tanto, es un debate interpretativo sobre ellos, a la posición de la cultura historiográfica sobre el valor de esos edificios, el valor de esa cultura estilística y el papel que de ellos tiene en la contemporaneidad española y en los debates académicos que estaban detrás de los proyectos realizados en el seno de las academias, ¿no? Por lo tanto, ese replicado, aunque puedan parecer operaciones, replicado y restauraciones de diferente naturaleza, ambos forman parte del mismo proyecto intelectual en el que está involucrado Riaño desde Toledo y del que Cole, naturalmente, estaría en conocimiento en su visita a Toledo y su intercambio con Riaño en el propio Londres. Un proyecto de conocimiento, intervención, utilización y proyección del patrimonio como una parte importante de ese proyecto cultural de la nación en el que participa ampliamente del progreso. Naturalmente, los dos monumentos eran muy conocidos a mediados del siglo XIX y ilustrados por fotógrafos, viajeros, literatos, etc. En el plano de Toledo del 58 vemos su cercanía física, es decir, el Santa María la Blanca está muy cerca del complejo de San Juan de los Reyes, que aparece en este momento como un claustro principal destinado a museo provincial y un claustro secundario en ruinas, y ambos complejos gestionados por la Comisión Central y luego Provincial de Monumentos a partir de 1844. De los años 60 son las láminas que se dedican a estos dos complejos de los monumentos arquitectónicos de España. Santa María la Blanca, en esos años, en 1870, cuando la visitan Riaño y seguramente Riaño y Cole, es un complejo que no sufrió especialmente estragos con la guerra y la ocupación francesa, siendo ocupado como almacén, adquirido en 1844 por la Comisión de Monumentos que él lo gestionaba, iniciando sus restauraciones que se finalizan en torno justamente al momento en el que se realiza la réplica, en torno a 1870. En cambio, San Juan de los Reyes sufrió mayores estragos durante la guerra, el segundo claustro fue completamente destruido y el claustro principal perdió 2 galerías en planta baja y casi toda la planta
la planta superior, y así suele ser representado en muchas vistas románticas que antes he mencionado. Cuando visitan Riaño y Coll y se encarga la réplica, la Dirección General de Instrucción Pública, las dos academias en las cuales estaban implicados Riaño, preparaban un gran proyecto de restauración, reutilización y revitalización del complejo, que incluía el museo provincial existente en el claustro, en la parte del claustro principal que no estaba en ruinas. El proyecto del complejo recayó en el arquitecto Arturo Mérida y Alinari, que realizó este proyecto en el claustro principal, proyecto de restauración o reconstrucción, y en el claustro secundario, el gran proyecto en clave neomudéjar, del cual también habló ayer Salvador Guerrero. Este proyecto de restauración del claustro principal no puede escindirse del proyecto de la escuela, dentro de un gran complejo. Un proyecto pedagógico y donde se realizarían materialmente la factura de todos los elementos arquitectónicos y escultóricos necesarios para la reproducción, incluido el replicado e incluida la experimentación con las nuevas técnicas de replicado, del cual se beneficiaban todo el amplio espectro de la comunidad educativa de la propia escuela. Arturo Mérida representaba en sí una renovada cultura de la restauración en España, en clave más arqueológica, y tiene en consideración el estudio histórico y el valor pedagógico de las operaciones arquitectónicas. No en vano era hermano de José Ramón Mérida de Linari, quien fue discípulo privilegiado de Juan Facundo Riaño, pero también de Manuel de Asas, el autor del álbum artístico de Toledo, y discípulo de ambos en la Escuela Superior de Diplomática, muy cercano a Riaño en sus últimos años, y también su sucesor al frente del Museo de Reproducciones Artísticas. El complejo de San Juan de los Reyes, por lo tanto, en la época de encargo y factura de la réplica, ahora en Londres, no era sino un laboratorio experimental auspiciado y promovido por Riaño, donde se entrelazaban historia, restauración, musealización, educación e industria, naturalmente vinculado al South Kensington Museum, ¿no? en diálogo. En el Londres de Coll y en la España y el Toledo de Riaño se buscaba el papel del pasado en el presente a través de estas réplicas y su entrelazamiento con el pensamiento, la historiografía, el progreso, la educación, la pedagogía, los oficios, la restauración, la arquitectura y la renovación de las técnicas y los oficios contemporáneos. Un pasado español más articulado desde el punto de vista histórico que el propuesto por Robinson y más vinculado al presente y a una idea de progreso y modernidad en la que para Riaño tenía un papel muy importante la arquitectura y la educación y la reproducción artística como oportunidad para alcanzarlos. Tanto en San Juan de los Reyes por su vinculación con la restauración, la educación y la industria, como en Santa María la Blanca por su simbolización de la idea multicultural de la historia de España. Riaño en Londres parece que no solamente quisiera mostrar un fragmento monumental de gran valor estético o histórico, sino un proyecto cultural para el país ejemplificado a través de estas réplicas. Vale, y solo voy a hacer una consideración final muy breve. Que entre Toledo y Londres, las réplicas del Museo de South Kensington llevan una doble vida en los discursos historiográficos en España y Inglaterra. Como se ha mencionado, Riaño y Coll las veían en maneras diferentes, aunque compartían la creencia de que las artes españolas podían facilitar innovaciones en diseño, educación y conservación. En una reseña de las Architectural Court en el periódico The Architect, un crítico anónimo describía cómo la réplica de Santa María la Blanca es suficiente para transmitir alguna idea del edificio original, que debió de parecerse y de hecho pudo haber servido de prototipo a la gran sinagoga hebrea actual de Pest. La gran sinagoga de Budapest, mencionada aquí, había sido terminada pocos años antes. En esta justaposición de épocas, el pasado explica y justifica construcciones extranjeras modernas, atravesando el tiempo y el espacio. Ayer Mary Landing habló de cómo las reproducciones son siempre también producciones. En la cita, la copia de Santa María la Blanca figura como una herramienta para el estudio y la crítica. Conectando Londres y Toledo, todos los vaciados españoles funcionaban de forma similar, como un laboratorio para visualizar la historia y descubrir las artes del futuro. Gracias.